Sí, efectivamente, mañana se acerca los 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, que está, digamos, enmarcada en una serie de acontecimientos que justamente en este año se cumplen los 200 años, Ujú. que tienen que ver todos alrededor de la figura de Francisco Ramírez y sus caudillos federales. Justamente este año se cumplió en febrero los 200 años de la batalla de Cepeda y del Tratado del Pilar, que fue un tratado fundamental en la historia argentina, que fue un poco una coyuntura que marcó un antes y después en el desarrollo de la revolución que se inicia en mayo de 1810 y que va a culminar en 1853 con la sanción definitiva de la Constitución. Ujú. Por eso ese Tratado del Pilar es uno de los importantes tratados preexistentes que menciona la Constitución. Ujú. Tras ese tratado, Ramírez, después de haber roto relaciones con Artigas y ya con la Liga de los Pueblos Libres de Artigas prácticamente disuelta, Ramírez se decide a crear lo que se llamó la República de Entre Ríos, que era una vinculación entre distintas provincias que pretendían continuar con ese proyecto de Liga de los Pueblos Libres que sustentaban los dos grandes principios que eran el federalismo y la república, que Ujú. fueron los ¿Y quién principios es? que se asentaron y que se registraron en el Tratado del Pilar. Hasta ese y- momento la organización del país fluctuaba entre las pretensiones de Buenos Aires de constituir un país centralizado en el puerto de Buenos Aires, con provincias que eran simplemente jurisdicciones administrativas sin autonomía y gobernada por una monarquía. Después del Tratado del Pilar se resuelve, y Buenos Aires acepta, firmar un tratado en donde se ponía como principios fundamentales el respeto por las autonomías de cada provincia y la forma republicana de gobierno. Es así que el 29 de septiembre de 1820, Ramírez, a través de un bando, proclama la República de Entre Ríos y a su vez la dota de una serie de reglamentos que eran reglamentos protoconstitucionales, Ujú. con una serie de disposiciones de avanzada para la época, y justamente como uno de los antecedentes también de nuestra Constitución en el contenido que tenían estos reglamentos respecto a la administración pública, a la educación, a la Ujú. justicia y a la defensa de la economía del territorio. Sí, Nico. Rubén, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches, Nicolás Blanco Buenos lo días. saluda. Rubén, digamos, mucho de esto también tuvo que ver con, o arrancó esta idea de autonomía, de decisiones conjuntas de este sector, a partir de 1816, porque recordemos que no se enviaron diputados de estas provincias tampoco a lo que fue la independencia en Tucumán. Sí, yo diría que esto arranca, digamos, en forma, digamos, enérgica, a partir de las instrucciones de Artigas de 1813 a la Asamblea General Constituyente que se convoca en Buenos Aires. Los diputados orientales que envía Artigas, que son de la provincia oriental, proponen una serie de medidas que rechaza esa asamblea porque eran muy revolucionarias para la época, y luego se convoca en 1815 el Congreso de Oriente en Concepción de Uruguay, donde se ratifican esas ideas acerca de la soberanía particular de los pueblos, como le llamaba Artigas, y la idea de formar una república, incluso con la exigencia de que la capital de la Liga de las Provincias Unidas, es decir, el nuevo país que se constituía, estuviera fuera de Buenos Aires, por un problema, digamos, de evitar el centralismo que significaba la posesión del puerto, del principal puerto exportador, claro, de la época, que era Buenos Aires. Bueno, esas ideas que nacen y que se ratifican en el Congreso de Oriente de 1815, donde se supone que también Francisco Ramírez fue integrante de esa magna asamblea, empiezan a gestarse, digamos, estas ideas de república y de federalismo.
¿no? Perdón, Rubén, una pregunta para quienes no conocemos mucho de historia, de esta parte de la historia. ¿Cuánto duró la República de Entre Ríos? Bueno, la República de Entre Ríos en realidad tuvo una importante trascendencia como nosotros la rescatamos, pero su duración fue muy efímera, incluso se fue constituyendo en el medio de las batallas, ya que no se calmaron las aguas con, digamos, la separación entre Ramírez y Artigas, y se prolongó hasta 1821, y prácticamente desaparece con la muerte trágica de Ramírez en Río Seco. Es decir, el 10 de julio de 1821 muere Ramírez, queda Ricardo López Jordán a cargo de la República de Entre Ríos por poco tiempo, hasta que por una serie de maniobras por parte de Lucio Mansilla, se disuelve la República de Entre Ríos y Entre Ríos vuelve a ser una provincia separada, digamos, del resto de la provincia. Rubén, estaba pensando mientras lo escucho y también repasando, pienso en los caudillos de la provincia, pienso en la provincia en sí y pienso en los más jóvenes que nos pueden estar mirando ahora en este momento. Qué rica y qué importante ha sido la provincia para el país, ¿no? En la historia. Sin duda, Entre Ríos, en ese momento, estamos hablando de la década de 1810, 1820, Entre Ríos era un poco el corazón, el centro de una amplia región de esa Liga de los Pueblos Libres, que se crea también en 1815, y Entre Ríos era un epicentro, por eso es la importancia de Ramírez como figura en defensa, digamos, de esa entidad, y por Entre Ríos pasaron muchas cosas, por eso no es casual que el Congreso de la Liga de los Pueblos Libres se hizo en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, y por supuesto Entre Ríos es cuna de caudillos, desde Bartolomé Zapata, que fue uno de los primeros caudillos del Río de la Plata, que surge en la costa del Uruguay en 1810, pasando por Eusebio Ereñú, que fue el que triunfó en la batalla del Espinillo, y prácticamente esa es la verdadera fundación de la provincia de Entre Ríos, como entidad autónoma, pasando por López Jordán, tanto el padre como el hijo, como el caso de Ramírez, es decir, caudillos que fue un movimiento, el caudillismo, que caracterizó a nuestra América. En toda América aparecieron los caudillos como líderes de las zonas interiores de los virreinatos, y cuyo, como decían algunos historiadores, surgían por el voto de las lanzas, es decir, una lanza, un voto, es decir, los caudillos eran plebiscitados por las lanzas que lo seguían, digamos. Claro. En ese momento, sí. Quienes más lanzas tenían detrás eran los caudillos más importantes. Rubén, no sé los chicos si tienen otra consulta, pero me gustaría aprovecharlo, porque da para hablar largo y tendido. Para sacarle jugo. Sí, claro. Si usted lo podría describir brevemente a Ramírez, desde lo aspecto personal hasta político, ideológico, lo que usted quiera, pero digo, en pocas palabras, ¿qué podría o qué deberíamos saber de Ramírez? Bueno, de Ramírez no se sabe mucho, más allá de su actuación militar y luego sus ideas políticas que surgen a partir de la República de Entre Ríos. Porque Ramírez actuó en los 5 años que actuó junto con Artigas, fue fundamentalmente un jefe militar que justamente tenía a su cargo las montoneras, y que la supo organizar como ejército regular, ya que sabemos que las montoneras no eran ejércitos de formación académica, no tenían una formación militar, sino que eran soldados espontáneos, los gauchos que portaban sus lanzas y sus trabucos y salían a pelear al montón, por eso se... Al frente. Pero Ramírez lo supo organizar militarmente en el cuartel de Jacinta sobre el Gualeguay. Él tenía un cuartel donde, digamos, formaba a los soldados, y por eso sus ejércitos eran superiores al resto de las montoneras de la época. Claro. Bueno, no es mucho lo que se sabe de Ramírez, salvo su actuación militar y su última actuación
cuando crea la República de Entre Ríos con esas ideas que yo mencioné anteriormente. Tampoco se conoce mucho de su aspecto físico. Los cuadros, los retratos fueron hechos a partir muchos años después, a partir de 1880, 1870, que se pintaron de memoria y de acuerdo a las descripciones de algunas personas que difieren mucho entre unas y otras, ¿no? Tal cual. ¿Pablo? Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pablo Rochi lo saluda, es un gusto, un placer. En cierta manera, Rolo me sacó la pregunta de la boca, pero bueno, para saber un poquito más de Ramírez, ¿cómo era su ejército? Cientos, miles, ¿cómo estaba conformado aquel ejército? Bueno, el ejército de Ramírez, en general, no eran muchos, más de 1.500, 2.000 personas. Hasta 4.000 llegaron a conformar en la última campaña en 1821, que fue la malograda campaña donde Ramírez intentó volver contra Buenos Aires y que vino desde Corrientes con un ejército de unos 4.000 hombres que acampan en Paraná y luego pasan por Diamante a la Santa Fe. Pero recordemos que la provincia de Entre Ríos, según el censo que el propio Ramírez mandó a levantar en 1820 con la República, eran 20.000 habitantes, es decir que, y además en 1820, por supuesto, diezmados los habitantes por los constantes enfrentamientos y batallas, así que los ejércitos no podían ser tan numerosos, pero se entiende más o menos que en algunas batallas se contaron 1.500, 2.000 soldados